Dicen que un hombre es tan grande como su vida de oración. Y si eso es verdad, entonces John Wesley fue un gigante espiritual, no por sus sermones poderosos, no por los himnos que transformaron multitudes, no por la organización de las sociedades metodistas que cambiaron la historia, sino por algo que pocos ven, y aún menos practican en su compromiso personal, casi obstinado, con la oración constante. Wesley no era un hombre que oraba cuando podía, no vivía según las emociones del momento, ni se dejaba arrastrar por la agenda apretada que seguramente tenía. Él había hecho un pacto con Dios en orar 3 veces al día, al menos 3 minutos cada vez, pase lo que pase, sin excusas, sin interrupciones, sin negociar con la pereza ni con las distracciones. Piensa en esto por un momento en 3 minutos. Es menos que el tiempo que te toma desplazarte por las redes sociales y ver 3 publicaciones seguidas, menos que lo que tardas en poner una taza de café en el microondas. Pero para Wesley, esos minutos eran un altar sagrado, un momento donde el mundo quedaba en pausa y el cielo se abría para escuchar a un hombre que no buscaba impresionar. Sino Renders, porque la oración para él no era un ritual vacío, sino una conversación viva, real, intensa, donde su alma se alineaba con la voluntad de Dios. Este es el primer error de muchos cristianos de hoy. Creen que la oración se mide en cantidad de palabras, en lo largo del tiempo, en lo fuerte que se habla, o en cuántas emociones se sienten. Pero Wesley enseñaba que la oración no se trata de cambiar a Dios, sino de dejar que Dios nos cambie a nosotros. Puedes repetir miles de frases, puedes llorar hasta quedarte sin fuerzas, pero si tu corazón no está dispuesto a ser moldeado, esa oración se convierte en ruido que no transforma nada. Ahora, quiero que pienses en tu propia vida. ¿Cuántas veces has orado con prisa, como quien marca un número de teléfono equivocado una y otra vez, esperando que un día alguien conteste? ¿Cuántas veces has sentido que tus palabras rebotan en el techo y vuelven vacías? Y aquí está la verdad dura, que nadie quiere decir. Muchas de esas oraciones no son respondidas, no porque Dios no quiera ayudarte, sino porque no estás orando de la manera que Él escucha. Wesley lo entendía. Sabía que Dios no es un sirviente celestial que corre a cumplir nuestras órdenes. Él es el Rey soberano que escucha y actúa cuando lo buscamos en verdad y en espíritu. John Wesley repetía algo que debería grabarse en nuestras mentes: en Dios no hace nada, sino en respuesta a la oración creyente. Y eso no significa solo tener fe como quien aprieta un botón mágico. Significa creer hasta el punto de ordenar tu vida alrededor de esa fe. Wesley no solo oraba 3 veces al día, organizaba sus horarios, sus viajes, sus reuniones y hasta su descanso para que nada interfiriera con su tiempo de oración. No lo dejaba para cuando hubiera un espacio libre. No esperaba sentir ganas o tener un momento tranquilo. Él creaba el momento, lo protegía como un tesoro y lo defendía como un soldado defiende la bandera. Y aquí te digo algo que quizás te incomode. Si tu vida de oración depende de la casualidad, de la emoción o de las circunstancias, nunca vas a experimentar el poder que Wesley conoció, porque Dios no se manifiesta plenamente en vidas que oran de manera eventual, sino en aquellas que han decidido hacerlo un hábito inquebrantable. 3 minutos, 3 veces al día. Parecen poco, pero practicados con disciplina, se convierten en una llama que no se apaga. Imagina esto, a la primera oración del día, antes de tocar el teléfono, antes de abrir las noticias, antes de que tu mente se llene de preocupaciones, es un ancla que asegura tu alma. La segunda, en medio de la jornada, cuando ya has sentido el peso de las presiones, es un recordatorio de que no estás solo y que puedes descargar sobre él tu ansiedad. Y la tercera, antes de dormir, es una entrega final de todo lo que no pudiste resolver, para que Dios lo guarde mientras duermes. Ese fue el secreto de Wesley. No era un místico desconectado de la realidad. Era un hombre que entendía que la verdadera fuerza viene de estar conectado al cielo en intervalos constantes, como quien carga una batería antes de que se apague. Así que, si hoy estás escuchando esto, quiero que lo recibas con seriedad. No estamos hablando de una técnica motivacional ni de una fórmula mágica para que todo te salga bien. Estamos hablando de un principio espiritual probado por siglos de la constancia. En la oración, transforma tu carácter, fortalece tu fe y abre camino para que Dios actúe en tu vida. 3 minutos, 3 veces al día, no cambiarán a Dios, pero cambiarán tu corazón hasta que esté en sintonía con el suyo. Y ahí, y solo ahí, empezarás a ver respuestas que antes parecían imposibles. Hay una realidad incómoda que pocos predicadores se atreven a decir, porque temen ofender a los oyentes
o disminuir su ánimo. Pero John Wesley no era así. Él hablaba con franqueza, aunque sus palabras incomodaran. Y una de las cosas que más repetía es que no todas las oraciones agradan a Dios. Hay súplicas que nunca llegan más allá de nuestros labios, porque carecen de lo más importante, un corazón rendido a su voluntad. Escucha bien, Dios no se mueve por lástima emocional, por repeticiones mecánicas o por promesas desesperadas hechas en momentos de crisis. Él responde a oraciones hechas con fe genuina, alineadas con su palabra y acompañadas por obediencia. Wesley insistía en orar sin obedecer, es pedir sin derecho. ¿Te das cuenta de lo fuerte que es esto? Puedes orar horas enteras, pero si al levantarte sigues caminando en rebeldía contra Dios, esa oración se convierte en un acto vacío. Uno de los mayores engaños espirituales de hoy es pensar que la oración es una herramienta para torcer el brazo de Dios y conseguir lo que queremos, aunque eso que queremos nos destruya. Wesley, con su sabiduría bíblica, decía que hay oraciones que Dios no responde porque nos ama demasiado para darnos aquello que pedimos. Igual que un padre amoroso no le da a su hijo un cuchillo afilado, aunque él lo pida llorando. Así, Dios a veces guarda silencio, no porque no escuche, sino porque ve el peligro que nosotros no vemos. Pero también hay otro motivo por el que nuestras oraciones quedan sin respuesta: el doble corazón. Santiago 1:6-8 lo dice claramente. El que duda es inconstante en todos sus caminos y no recibirá cosa alguna del Señor. Wesley aplicaba esto diciendo que muchos oran como si tiraran una moneda a una fuente, con la esperanza vaga de que algo pase, pero sin una confianza firme en el carácter de Dios. El cielo no responde a la superstición, responde a la fe. Quiero que reflexiones cuántas veces has orado pidiendo que Dios cambie a alguien, pero en tu interior ¿seguías guardando rencor contra esa persona? ¿Cuántas veces le has pedido a Dios abrir una puerta, pero al mismo tiempo estabas listo para entrar por cualquier puerta, incluso las que Él no aprueba? Ese tipo de oración, decía Wesley, es como escribir una carta y no poner la dirección correcta. Nunca llega a destino. Wesley también advertía sobre algo que muchos cristianos modernos han olvidado en la oración egoísta. Santiago 4:3 nos dicen: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Hay personas que oran por prosperidad, no para servir más y mejor a Dios, sino para alimentar su orgullo, su comodidad o su vanidad. Wesley era claro: si tus motivos no honran a Dios, tus palabras son solo viento. Y aquí viene un punto crucial que le enseñaban: no basta con orar, hay que orar en el Espíritu. Esto significa que nuestras palabras deben nacer de una comunión real con Dios, no de un guión aprendido o de frases bonitas. La oración en el Espíritu es sincera, es humilde, es consciente de que estamos hablando con el Creador del universo, y no con un asistente personal que toma nota de nuestros deseos. Ahora, escucha esto y grábalo en tu corazón. Ansí, tus oraciones han parecido chocar contra un muro. No siempre es señal de que Dios te ha abandonado. Puede ser que Él esté probando tu perseverancia, purificando tus motivos, o esperando que tu corazón se alinee con el suyo. Wesley decía que las demoras de Dios no son negaciones. Muchas veces son invitaciones a profundizar más. El problema es que la mayoría se rinde antes de tiempo. Por eso, si llevas meses o incluso años orando por algo sin ver respuesta, no lo tomes como un silencio definitivo. Pregúntate: ¿estoy orando con un corazón rendido? ¿Estoy dispuesto a aceptar la respuesta de Dios, aunque no sea la que yo espero? ¿Estoy orando en fe o en superstición? Cuando esas preguntas se responden con sinceridad, la vida de oración empieza a cambiar. John Wesley creía firmemente que Dios no hace nada sino en respuesta a la oración creyente. Pero también advertía que la oración creyente no es la que simplemente cree que algo bueno pasará, sino la que cree que la voluntad de Dios es perfecta, incluso si contradice nuestros planes. En este punto, quiero que pienses en lo que harás hoy, después de escuchar esto. No sirve de nada entenderlo intelectualmente y seguir orando como siempre. Es hora de ajustar tu manera de orar, de filtrar tus motivos, de alinearte con el corazón de Dios, porque si oras de la manera equivocada, seguirás acumulando silencios. Pero si oras en el Espíritu, con fe y obediencia, empezarás a ver que incluso las oraciones aparentemente pequeñas mueven montañas invisibles. John Wesley no solo predicaba sobre la importancia de la oración, él la practicaba con disciplina militar. Creía que, así como el cuerpo necesita alimento físico varias veces al día, el alma necesita alimento espiritual constante. Por eso, recomendaba orar 3 veces al día, de forma intencional y con estructura,
no como algo improvisado o de último momento. La primera oración, decía Wesley, debe hacerse al amanecer o al despertar, antes de que cualquier otra voz hable a tu vida. No es encender el teléfono, no es revisar mensajes, no es leer noticias, es arrodillarte o sentarte en silencio y reconocer que has recibido un nuevo día por pura misericordia de Dios. En esta oración, lo más importante no es pedir sino entregar. Wesley comenzaba así: Señor, este día es tuyo. Guía mis pasos para que no desperdicie ni un instante fuera de tu voluntad. Hazlo simple, pero con intención en presenta tus planes, tus temores y tus luchas, para que Él sea el dueño de todo desde el primer momento. La segunda oración, para Wesley, debía hacerse a mitad del día, y aquí está el secreto. No tenía que ser larga, pero sí intensa y sincera. Muchos cristianos viven como si la mañana fuera para Dios y el resto del día para sus propios asuntos. Wesley rompía con eso. Al mediodía, interrumpía lo que estuviera haciendo para volver a enfocar su corazón. Puede ser en tu trabajo, en tu casa, incluso en tu coche estacionado. Él decía: si no puedes dejar todo por 5 minutos para hablar con Dios, entonces ya no estás guiando tu vida. Tu vida te está guiando a ti. En este momento, pide fuerza para continuar. Revisa tu actitud, confiesa si has caído en orgullo o irritación, y vuelve a alinear tu espíritu. La tercera oración, según Wesley, debía ser al cerrar el día, antes de dormir. No para dar gracias genéricamente, sino para examinarse con honestidad. Wesley aplicaba aquí el consejo de Lamentaciones 3:40. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Pregúntate: ¿cómo he hablado hoy? ¿He tratado a otros como Cristo me trata a mí? ¿He cumplido mis compromisos? ¿He guardado pureza en mi mente? Y después, entrega el día como un sacrificio completo, pidiendo perdón por lo que fallaste y reconociendo que solo su gracia te mantiene en pie. Wesley creía que estas 3 oraciones diarias no eran opcionales, sino pilares para una fe viva. No se trataba de cumplir un ritual, sino de mantener el corazón encendido, evitando que la tibieza espiritual se apodere. Él decía: la llama del corazón se apaga lentamente cuando dejamos de alimentarla, y la oración es el aceite que mantiene la lámpara ardiendo. Pero escucha bien, no basta con orar 3 veces al día si tu corazón está dividido. Por eso Wesley enseñaba que la calidad de la oración es más importante que la cantidad. Una oración corta pero sincera y llena de fe es más poderosa que una hora de palabras vacías. Y aquí hay otro detalle poderoso. Él recomendaba que, al menos en una de esas 3 oraciones, incluyeras la lectura de un versículo bíblico y lo meditaras mientras hablas con Dios. Esto evita que la oración se convierta en una repetición mecánica, porque la palabra viva alimenta la conversación. Quiero que te imagines mañana despertando y, antes de tocar el teléfono, diciendo en voz baja: Señor, este día es tuyo, úsalo para tu gloria. Quiero que en medio de tu jornada te detengas por unos minutos, cierres los ojos y digas: Padre, recuérdame quién soy en ti. Aunque todo a mi alrededor intente distraerme, why quiero que, al cerrar los ojos por la noche, puedas decir: gracias porque me sostuviste, y aunque hoy no fui perfecto, tu gracia me cubre. Si haces esto por una semana, notarás que algo cambia. No necesariamente tus circunstancias externas al principio, pero sí tu manera de enfrentarla, y cuando eso pasa, incluso las batallas más difíciles empiezan a verse con otra luz. John Wesley, después de décadas de ministerio y de miles de horas en oración, llegó a una conclusión que desarma a muchos. No es el volumen de tu voz ni la cantidad de tus palabras lo que mueve el corazón de Dios, sino la postura de tu alma. Él lo decía sin rodeos: a muchos oran como si Dios fuera sordo, y otros oran como si Él fuera indiferente. Ninguna de las 2 cosas es cierta. Entonces, ¿por qué tantas oraciones no reciben respuesta? Wesley lo explicaba con una claridad incómoda: porque pedimos sin fe real, solo como un hábito vacío, porque pedimos algo que alimenta más nuestro ego que nuestro espíritu. Porque pedimos, pero en nuestro corazón ya decidimos desobedecer, si la respuesta de Dios no es la que queremos. La Biblia lo confirma en Santiago 4:3: pedís, y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Wesley repetía este versículo como un espejo que obliga a mirarte sin filtros. Ahora bien, él también enseñaba el camino correcto. Decía que la oración que llega al cielo tiene 3 elementos esenciales: sinceridad absoluta en hablar con Dios como si fuera la última vez, sin máscaras religiosas, confesando incluso lo que da vergüenza admitir; alineación con la voluntad de Dios en pedir no solo lo que quieres, sino lo que glorifica a Dios y cumple su propósito
en ti. Persistencia humilde en volver una y otra vez, no como quien exige, sino como quien confía que el Padre responderá en el tiempo perfecto. Wesley contaba que había oraciones por las que luchó durante años antes de ver respuesta, y otras que recibieron respuesta en minutos. La diferencia, decía, estaba en que en algunas él estaba listo para recibir, y en otras, no. Por eso su consejo final era: no ores para que Dios cambie su voluntad. Ora para que Él cambie tu corazón hasta que tu voluntad sea la suya. Quiero que pienses en esto. ¿Cuántas de tus oraciones quedarían si eliminaras las que nacen del miedo, de la ansiedad o de la competencia con otro? Lo que quedaría, probablemente, sería un puñado de peticiones puras, llenas de verdad. Y esas, hermanos, son las que mueven el cielo. Así que, si quieres orar como Wesley, mañana mismo pon en práctica este patrón. 3 momentos fijos al día, aunque sean breves, pero con total atención. Un corazón que se expone sin defensas, sin tratar de impresionar a Dios en palabras que nacen de la palabra. Deja que la Biblia sea la chispa de tu oración. Y sobre todo, un espíritu dispuesto a obedecer, incluso si la respuesta de Dios es diferente a lo que esperabas. Y aquí va el desafío: prueba este método durante 7 días. No como un experimento religioso, sino como un pacto serio. Marca tus 3 momentos. Sé honesto en cada uno y observa lo que empieza a cambiar. Tal vez no veas fuegos artificiales, pero sentirás algo más profundo: en paz donde había inquietud, claridad donde había confusión y fuerza donde había cansancio. Wesley terminaba sus enseñanzas sobre la oración con una frase que hoy te dejo como llave final: el que vive en oración nunca está desarmado, y el que ora con fe nunca está solo. No dejes pasar otro día orando como un rito sin vida. Hazlo con intención, con fe y con un corazón alineado al cielo, y verás que la respuesta de Dios no tarda en llegar.